Ímyndaðu þér að þú farir á veitingastað og fáir dýrindismáltíð úr mýkstu og ljúffengustu hlutunum af kjöti og grænmeti. Hefurðu einhvern tíma velt því fyrir þér hvað verður hina hluta matarins sem einnig eru næringaríkir? Afgangar, afskurðir og hliðarafurðir eru oft matur sem við höfum ekki mikinn áhuga á að borða, en hvers vegna gerum við það ekki svolítið skemmtilegra og meira spennandi og minnkum leið matarsóun? Gæti þrívíddar matarprentari í eldhúsi framtíðarinnar orðið eins og þitt eigið vélmenni, einkakokkur sem gæti framkallað hvaða form sem þér dettur í hug? Heimsækjum Torres-bræðurna á Michelin-stjörnu veitingastaðnum þeirra Cocina Hermanos Torres í Barcelona og sjáum hvernig þeir nýta þrívíddar matarprentara til að auka sjálfbærni og breyta mat í dýrindismáltíðir. En Cocina Hermanos Torres la cocina de aprovechamiento es fundamental, pero ya porque viene culturalmente por nuestra abuela Catalina, que nos criamos con ella. Ella vivió la posguerra en Andalucía, en Jaén, en Linares, vino a Barcelona y cocinó para la burguesía catalana. En casa siempre hemos comido con muy poco, ¿no? Y ella nos ha enseñado mucho a reutilizar, a reaprovechar los alimentos que normalmente se tiran. Desde un pescado utilizamos hasta la piel, las espinas, evidentemente la carne, todo el conjunto lo utilizamos. De las verduras igualmente. Eso, aparte de darte una visión mucho más amplia del rendimiento del producto, te da oportunidades de texturas y de sabores diferentes. La máquina te provoca una revolución impresionante para hacer pruebas de muchas maneras y de muchos productos, ¿no? Estamos con verdura, con trufa, evidentemente con dulce también está entrando, con lácteos, con pescados también. Te permite hacer dibujos y formas que con la mano sería imposible, no lo podrías hacer. Te da muchísima precisión y puedes llegar a donde realmente tú no llegarías. Vamos a hacer un plato de aprovechamiento con Foodini, ¿no? Y lleva las carrilleras, unas carrilleras guisadas con los restos de zanahoria o con zanahoria que se estaba quedando vieja en la nevera. Hacemos una crema y el resultado es el que veréis.